Hola, soy Raúl Llimós. Buenas, soy Marc Menchen. Y en este podcast os queremos explicar cómo funciona la industria del deporte. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo la industria del deporte, un podcast en el que reflexionamos sobre cómo funciona esta industria global que cada vez tiene más relevancia en el ámbito económico. A mi lado, como siempre, el director de Tu Playbook, Marc Menchen, con el que en este capítulo vamos a hablar de por qué los clubs están invirtiendo más allá del césped, más allá de los jugadores. Marc, lo dicho, ¿por qué cada vez están cogiendo más importancia las remodelaciones de los estadios? Pues aquí en España, Raúl, se entremezclan dos factores. El primero es que los hábitos de consumo van cambiando y eso obliga a ir modificando qué entendemos por la experiencia del día de partido, pero a eso se añade que aquí en España tenemos uno de los parques de estadios de fútbol más envejecidos de toda Europa. Claro, yo no sé si tú lo recuerdas, Marc, pero la última gran oleada de inversiones en infraestructuras en estadios fue con el momento del Mundial 82. Exacto, yo no me acuerdo porque no había nacido básicamente, Raúl, pero aquí tenemos que entender que más del 80% de los estadios de fútbol profesional no son de los propios clubes, sino que son de los ayuntamientos. Eso quiere decir que todas las grandes inversiones hasta ahora, porque eso va a cambiar, debían pactarse entre las dos partes y solo con grandes acontecimientos de interés público, como puede ser un europeo o un mundial, es cuando se han podido desencallar las grandes inversiones en estas infraestructuras. Es lo que se consiguió, por ejemplo, en Francia y Alemania, con la sede tanto del mundial como de la Eurocopa, y algo a lo que ahora España, por ejemplo, puede aspirar con la candidatura del mundial de 2030 y el plan de financiación que se ha aprobado para el fútbol profesional. ¿Y de qué volúmenes de inversión estamos hablando? Porque claro, no parece que sea barato, ¿no?, acometer un proyecto de esta envergadura. Pues si sumamos todos los proyectos que se han aprobado en España, estamos hablando de una inversión principalmente privada que ya supera los 3.000 millones de euros, más del triple de lo que anualmente pueden gastarse los clubes de España en la compraventa de jugadores. Eso sí, pensemos que si con un jugador puedes tener 5 años aproximadamente para absorber la inversión realizada en su fichaje, con los estadios estamos hablando de periodos de entre 20 y 50 años. Por lo tanto, son grandes inversiones, pero con mucho más tiempo para digerirlas. Entiendo que aquí lo complicado siempre va a ser anticipar qué puede necesitar un recinto de espectáculos en las próximas décadas, ¿no? Hemos visto que cada vez se apuesta más por el atraer conciertos, partidos de selecciones, incluso congresos, eventos, más allá de esa idea de un estadio que tenga más uso que un partido cada 15 días. Más allá de esto, ¿qué cambios se están viendo que son comunes? Total, si recordamos proyectos anteriores, pues estaban muy basados en la estética de la fachada y ahora en cambio todo el foco se pone en el interior y uno podría pensar que lo que se está buscando muchas veces es ganar aforo, pero no. Eso pasó a la historia. Pensemos que los estadios del fútbol y del baloncesto español, salvo contadas excepciones, se mueven en unas horquillas de asistencia que están entre el 50% y el 75% de todos los asientos. Por lo tanto, queda claro que no tiene mucho sentido plantearse ganar aforo. En cambio, el foco donde se está poniendo es en actuaciones que de entrada permitan aumentar esos ratios, es decir, que se pueda llegar a la plena ocupación que tienen prácticamente en Inglaterra y Alemania y por lo tanto eso implica meter más servicios y que la experiencia cuando pasamos por la puerta del estadio pues sea una experiencia guau. Y para conseguir esto, Marc, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde pasa la clave para conseguir este hito, acercarse a la ocupación al 100%? Porque estamos viendo mucho anuncio de instalación de cubiertas para que la meteorología no sea un impedimento para ir al campo, ¿no? Esta es una de las claves. Esa es probablemente la intervención más visible por lo espectacular de las obras y también porque es lo que te permite que, oye, que haga frío o haga calor, allí dentro se pueda celebrar un espectáculo, sea deportivo o sea de entretenimiento. Pero hay mucho más. Estamos viendo cómo se apuesta por videomarcadores y sistemas de iluminación inteligentes que permiten hacer juegos e interactuar con los aficionados durante el partido, replicando muchas de las prácticas habituales en el mundo de los conciertos. Y una gran revolución es la de los interiores. Estamos viendo cómo compañías como CaixaBank pues ayudan en la idea de que los estadios sean
cashless y que tú puedas gestionar todo tu consumo a través del móvil, ya sea pidiendo la comida desde el asiento para recogerla en el descanso y no tener que perderte ese tiempo añadido que puede pasar lo que pasa muchas veces, incluso comprar la camiseta o la bufanda antes del partido del descanso sin tener que llevar pues el efectivo encima o nada, el móvil, pagar y ya está. Claro, esto que comentas exige también inversión tecnológica y ahora cada vez más en muchos anuncios vemos cómo emerge la idea del 5G. Sí, porque al final estamos hablando de que la experiencia tradicionalmente física, el ir, sentarnos y ver el partido, converja con lo digital, y eso implica que los estadios estén preparados para tener a miles de personas, que no es sencillo, conectadas al mismo tiempo, sin que se le caiga internet, conversando entre ellas, compitiendo en concursos promovidos por el club o simplemente comentando el evento en directo a través de las redes sociales. Claro, y eso al final son palancas para generar nuevos negocios. Exacto. Si bien los resultados no son tan inmediatos, a no ser que sí aumentes el aforo y por lo tanto, si entra más gente, entra más dinero, toda esta reconversión de cómo concebimos el día de partido solo puede traducirse en un mayor consumo y captación de nuevos públicos más atraídos por lo que supone la experiencia de ver un encuentro de fútbol o de baloncesto y todo el ocio alrededor de este, que por un especial interés en esos equipos. Es decir, que yo vaya a un campo independientemente de quién esté sobre el terreno de juego. Y lo bueno es que todos estos nuevos estadios van a tener ofertas y zonas específicas para cada perfil de aficionado para que cada uno viva el día de partido a su manera. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen, un podcast patrocinado por CaixaBank. César Azcárate es arquitecto de la empresa IDOM, que ha trabajado en proyectos como el nuevo San Mamés, el Ciutat de Valencia, el Estadio de la Cerámica de Villarreal o el Monumental de River Plate. Hola César, muy buenas y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? En términos de negocio, César, ¿cuánto tiempo se puede tardar en recuperar la inversión hecha en un recinto deportivo? Bueno, pues mira, últimamente nosotros con los que estamos, con los proyectos que tenemos encima de la mesa y estamos trabajando, plazos de 7 años, 9 años, 10 años son los más habituales. Es un plazo bastante razonable para poder recuperar la inversión con los nuevos estadios. Y bueno, te diría yo que en ese entorno de los 10, algo para abajo y algo para arriba también, pues si te vas hasta los 15 años de retorno de la inversión también está bien. Y depende mucho un poco pues de las capacidades, de las características que tenga ese estadio, etcétera, etcétera. Pero como te digo, en un entorno entre 5 y 10, 5 quizás es muy bueno, pero entre 7 y 10 años estaríamos ya recuperando las inversiones. César, siempre hablamos de los ingresos. ¿Qué nuevos ingresos veis que hay, que son posibles en un estadio o que veis que se empiezan a activar? Porque antes imagino que la lógica siempre era estadios más grandes para más asientos, para vender más taquilla, pero en estos nuevos recintos vemos que se apuesta no tanto por ampliar la capacidad, sino por introducir más servicios. ¿Ahí donde estáis viendo que los clubes apuestan más por la generación de nuevos ingresos? Exacto, es como dices tú, los estadios de fútbol están cambiando, ya no son solo estadios para fútbol, lo cual es súper lógico, porque son los edificios más grandes normalmente que hay en las ciudades y claro, no tiene ningún sentido que estén pues casi sin uso durante todos los días de la semana, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando por los usos de hospitality, que cada vez son más comunes, antiguamente, hace unos pocos años, no eran habituales en España, en otros países sí. Entonces, todos los usos de hospitality que se meten para generar esas localidades un tanto especiales durante los partidos, pero que también esos usos de hospitality se pueden reconvertir cuando no hay partido en lugares para reuniones, para celebraciones, para eventos, etcétera, etcétera, y que se aprovechan todos los días del año. Bueno, pues ese es uno. Otros son pues los temas de museos, restaurantes, el food and beverage, la introducción también de operadores en la dinámica de los estadios, pues hace también que puedan precisamente dinamizarlos durante los días que no hay partido, durante los partidos por supuesto, pero durante los días que no hay partido. Se pueden asociar temas comerciales también, temas de eventos en el propio recinto donde se celebra el fútbol, pues para poder celebrar conciertos, otros deportes, otras actuaciones, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que en general, casi todos
están viendo esta fantástica posibilidad, porque como digo, son unas infraestructuras muy grandes, con mucho espacio, y que hay que diseñarlas, que antes no se hacía así porque no era la costumbre, pero hay que diseñarlas con esa capacidad y esa flexibilidad para poder utilizarlas en un montón de usos, ¿no? César, se habla de nuevos ingresos, como ahora comentábamos, pero ¿de qué manera también los nuevos estadios, esta nueva concepción, puede servir también para que los clubs, los propietarios, sean más eficientes en los costes? Bueno, es que tiene que ser así, ¿no? Estamos justo además ahora en un momento muy complicado en cuanto al tema de costes de construcción, de costes de todo, ¿no? Del coste de nuestra gasolina cuando llenamos el depósito todos los días en nuestros coches, etcétera, etcétera. Y justo ahora es un momento muy delicado, pero efectivamente las inversiones hay que planificarlas muy bien. Evidentemente, si tú quieres generar más usos en una infraestructura como es un estadio, en un edificio que sea multiuso, multipropósito, tienes que invertir más, pero también tienes que ir acompañando un estudio de retorno, como comentábamos al principio, para buscar el equilibrio entre costes y retorno, ¿no? Y buscar esos plazos que nos estén dando un retorno entre 7 y 10 años. Entonces, bueno, no puedes crecer hasta el infinito porque entonces la inversión pues probablemente sería desproporcionada, pero hay que hacer costes eficientes, hay que diseñar con sensatez. Han pasado los tiempos de aquellas arquitecturas, dijéramos o digamos, de fuegos artificiales que tuvimos hace una década o un poquito antes. Ahora ya se diseña con mucho más criterio, con mucho más rigor, estudiando muy bien, como decíamos, los retornos, el CAPEX respecto al OPEX, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos estudios hay que hacerlos desde el principio, desde fases muy previas antes de hacer los diseños finales, y bueno, pues por suerte ahora casi todo el mundo lo está haciendo de esa manera, ¿no? César, si hablamos de futuro, tú lo decías, hemos pasado de los diseños de fuegos artificiales a una concepción mucho más enfocada a cómo ese recinto puede estar abierto los 365 días del año. Si te pedimos un poco de futurología y cómo ves tú cómo va a ser el recinto deportivo de la próxima década, ¿tú cómo lo visualizas? ¿O qué cosas ves que se están empezando a introducir y que en unos años, cuando se presenten maquetas, será un must y lo veremos siempre? Pues sí, mira, como decíamos antes, yo creo que hay muchas características que van a tener y que están teniendo ya los estadios del futuro, ¿no? Que ya podríamos decir del presente en el que estamos ahora, ¿no? Para empezar, los estadios tienen que ser flexibles para poder ser reutilizados con otras cosas. Hay que proyectar los espacios y toda la superficie que vamos a meter ahí en un estadio de fútbol, que como decía antes es muchísima, para que sea adaptable, para que pueda tener retorno de inversión, incluso para que pueda servir. Y estamos ya acabando esta pandemia que nos ha traído locos a todos, ¿no? Pero para que incluso pueda servir hasta en situaciones de emergencia, ¿no? Quién sabe cuál será las siguientes emergencias que nuestra sociedad moderna pueda tener, ¿no? Entonces los estadios son también unos lugares que pueden adaptarse a este tipo de situaciones, ¿no? No solo las del negocio, sino también las del servicio a la sociedad. Por lo tanto, tienen que ser flexibles, tienen que ser multifuncionales, es decir, no puedes hacer ya solo un estadio de fútbol, sino que tienes que pensar en esas otras cosas que estábamos diciendo antes, ¿no? Tienen que ser más tecnológicos. La tecnología la tenemos a la orden del día en nuestros coches, en nuestras casas, en nuestros móviles, pues cómo no, los tenemos que tener en nuestros edificios y en nuestros estadios también, ¿no? Tienen que ser más sostenibles, más comprometidos con el medio ambiente, más casi edificios de consumo cero, ¿no? Se pueden hacer estadios que tengan consumo cero, tienes que planificar muy bien de antemano y por lo tanto ese compromiso con la sostenibilidad tiene que estar. Tienen que ser más abiertos también, abiertos arquitectónicamente, es decir, antes se tendía a hacer estadios cerrados, casi no sabías lo que pasaba allí dentro, ¿no? Yo creo que los estadios tienen que ser abiertos, tienen que estar relacionados con la ciudad, tienen que ser amigables o friendly, ¿no? Como se dice en inglés, tienen que ser amigables para el peatón. El tema también de los coches y la movilidad es importante, cómo acceder a los estadios de fútbol, si están en las ciudades, en el centro de la ciudad, o si están a las afueras de la ciudad, se accede de manera diferente, pero tienen que ser amigables en cualquier caso. Tienen que ser un punto de atracción también, no solo para los partidos, sino para la propia ciudad, y tienen que ocupar un lugar destacado en la ciudad, en el sentido de que no, antes quizá
ocupaban lugares más residuales. Ahora los estadios, con todos estos usos y con todas estas características que estamos comentando, pues tienen que tener una posición en la ciudad que sea realmente interesante y que el estadio se sirva de la ciudad para estar funcionando y que la ciudad también se sirva de esa gran infraestructura y que dé mucho más que no solo fútbol, sino que dé todas estas prestaciones. Para mí, esas serían las principales características de esos estadios que tienen que venir, que están viniendo ya y que tienen que venir a futuro. César Azcárate, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer. Un saludo. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchel. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Venga, vamos a cerrar el capítulo, como siempre, resumiendo en 3 frases lo más importante que hemos comentado sobre el futuro de los recintos deportivos. Marc, ¿con qué 3 conceptos te quedas? Con el número 1, los clubes conciben ya sus recintos como un espacio 24/7 en el que siempre pueda celebrarse algún evento más allá de un partido cada 15 días. Con el número 2, un recinto deportivo puede ser al final un gran laboratorio de pruebas de innovaciones, como son los servicios cashless u otras tecnologías. Y con el número 3, frente a la eclosión del ocio digital, la creación de una experiencia más allá de los 90 minutos será clave para continuar llenando los estadios. Marc, ¿de qué hablaremos en el próximo episodio de Descubriendo la industria del deporte? Pues hablaremos de la otra grada, de la virtual, y sobre cómo el deporte trata de rentabilizar su enorme base de aficionados en las redes sociales. Marc, gracias, un placer, hasta pronto. Un saludo.